Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Pete Bate 2 de 4. Bate era realmente pobre basados en el libro. No puedo dormir. Toma la medicina y dormirás pronto, pero no tengo sueño en absoluto. Oh, cierra los ojos y te quedarás dormido, dijo Bey con una expresión frustrada antes de darle la espalda a la persona en la cama y comenzar a salir de la habitación. Pero después de dar unos pasos, no sé por qué de repente quiere mirar hacia atrás a ese niño tonto una vez más. El delgado cuerpo luego disminuyó su ritmo lentamente. Se dio la vuelta y miró hacia atrás a la persona enferma que yace en la cama, y lo primero que vio lo hizo sentir culpable por alejarse así de Charlie. Con gel antipirético en la cabeza, todavía lo mira con ojos pequeños como si no quisiera que se fuera, pero no lo suficientemente valiente como para detenerlo. ¿Por qué es tan lamentable estar enfermo? Bey, que vio eso, dejó escapar un suave suspiro antes de regresar a la cama. Se sentó en el suelo junto a la cama con una expresión que parecía irritada, pero no muy irritada. Pero decir que está dispuesto no lo parece. ¿Puedo darte un beso? No. La persona en la cama fruncieron los labios tan pronto como escucharon repentinamente la negativa improvisada de Bey. El otro se negó a pesar de que ni siquiera lo miró. Bey se recostó contra el cajón de la mesita de noche y miró al frente en lugar de mirar hacia la cama y observar a un enfermo como Charlie. Voy a tener fiebre, respondió Bey en voz baja después de que Charlie se quedara en silencio. ¿Normalmente tienes fiebre? No, rara vez estoy enfermo. Eso es bueno. Eres grande. ¿Por qué estás tan enfermo? No sé. Creo que por lo general estoy sano, replicó Charlie. El otro tiene la voz ronca y habló más despacio de lo habitual, como una persona cansada que no tiene la fuerza para hablar. Pero supongo que va a llevar demasiado tiempo. Oh, no te llevaré tanto tiempo la próxima vez. Me gusta bañarme. ¿Cuándo vas a dormir? Puedes hablar. Bella aprendió a enfadarse con el niño travieso que se negaba a dormir. Además sigue diciendo eso, a pesar de que le duele la garganta. Vete a dormir, nunca mejorarás. Todavía no tengo sueño. Charlie respondió suavemente. ¿Puedes decirme algo? ¿Qué más puedes contarme? No conozco ninguna historia. Dime cualquier cosa. Seguiré escuchando y tendré sueño. Bey miró fijamente al niño gigante que yacía ahí, mirándolo con ojos inquietantes, pero al final dejó escapar un suave suspiro. La figura alta dejó la espalda apoyada contra el cajón trasero nuevamente, antes de que empezara a decirle algo. No quería ser un corredor en primer lugar, dijo Bey con voz suave, mientras miraba hacia adelante. Parece que al final del día los cuerpos delgados eligen contar sus propias historias en lugar de cuentos para dormir para niños. Una historia que parecía encajar bien con alguien como Babe, pero Charlie no podía imaginar a Babe contándole una historia, ¿de verdad? Nunca pensé en lo que quería hacer, porque cuando era niño no me motivaba a pensar en ello. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven. Después del divorcio, mi madre se volvió a casar con un extranjero y se fue al extranjero. Entonces tengo que vivir con dos papás. Y luego mi papá perdió su trabajo. Sacó todos los ahorros todos los días hasta que se acabó. Ahora es pesado, sin trabajo, no hay dinero, ya sabes. Yo estaba como, wow, nací y experimenté el infierno mucho más rápido que los aldeanos. Era realmente pobre, tan pobre que no tenía que comer. Llegó al punto mi papá tuvo que pedir al chico de al lado 2 huevos y hervirlos conmigo, eso es todo. La voz de Bey no suena demasiado melancólica ante la historia que se cuenta. Charlie sintió que Bey no se lo estaba diciendo para que sintiera lástima. Es solo contar una historia del pasado que no es memorable, pero lo triste es que hagas lo que hagas, nunca podrás olvidarlo. Así que no tenía ningún sueño en mi cabeza en ese momento. Todo lo que sé es que siento lástima por mi papá y tenía hambre. Tenía hambre todo el tiempo porque no podía comer.